Pueblo de Mariara está celebrando un aniversario. Todos estamos alegres como varios paritos. Y es por eso que le vengo a cantar un valsecito criollo que a todos va a gustar. Buenos días, mi gente. Nos encontramos hoy en el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo. En esta bella, bueno, de este lado tenemos la plaza, pero acá tenemos la iglesia de Mariara. Fíjense ustedes, como podemos observar, también tenemos esa hermosa montaña donde, bueno, se ve un clima muy agradable, por supuesto. Tenemos por este lado también un pastor, la cual representa parte de las manifestaciones culturales de este municipio. En este momento nos encontramos con nuestro programa Ritmo, Cultura, Historia y Turismo en la Calle, acompañado de Jesús Rafael Machado Blanco, quien es abogado, psicólogo, pero también coronista de este municipio. En ese sentido, pues, él nos va a hablar a nosotros un poco sobre el municipio de Ibarra y la parroquia Mariara. Muy agradecido por la presencia de ustedes acá en nuestro municipio, al cual amamos demasiado, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que conocer sobre Mariara y Diego Ibarra. Una de ellas es que es uno de los primeros nombres que aparece dentro de la toponimia del estado Carabobo. Porque, por ejemplo, el señor Aristides Rojas, cronista de Caracas del siglo XIX, decía que este señor que fue a fundar a Caracas, Diego de Lozada, descansó antes en una aldea llamada Mariara. O sea que estuvo por aquí. Entonces estamos hablando que Caracas fue fundada en 1554 y sin embargo ya el nombre de Mariara aparecía en las crónicas. Por otra parte se dice que es una tierra con una extraordinaria feracidad, con una extraordinaria fertilidad y que ha sido proclive para el cultivo del añil, del algodón, inclusive de la caña de azúcar. Eso es un dato muy interesante. Por otra parte, esto fue prácticamente una hacienda donde durante muchos tiempos hubo la figura de los llamados encomenderos, que eran quienes tenían unos indígenas a su cargo para presuntamente ocuparse de la educación de ellos. Pudiera ser que en algunos casos lo hicieron, pudiera ser que no lo hubieran hecho, pero Mariana tiene una muy dilatada trayectoria, ¿verdad? En el devenir del tiempo. Por otra parte, lo que corresponde al hoy llamado municipio Diego Ibarra, comenzó a existir a partir de 1959 y ha tenido toda una dilatada trayectoria. Con respecto a la iglesia, por ejemplo, tengo que señalar de que esta iglesia fue terminada en 1927. Había un sacerdote que era capuchino llamado Padre María Destriana. Mi abuela por lo menos echaba el cuento, y mi mamá también, que por cierto, mi mamá es uno de los personajes que aparece en la plaza aquí, ¿verdad? Como una de las petas de Angélica Blanco de Machado. Esta señora contaba de que ella inclusive colaboró buscando piedras para ayudar a la construcción de esa iglesia. Hasta el punto de que para la construcción de la iglesia, por ejemplo, Juan Vicente Gómez dio en aquella oportunidad 1.000 bolívares para contribuir también para la construcción de esa iglesia. Hablando de Gómez, por cierto, esta era una de las haciendas favoritas de Gómez. Solía venir para acá con mucha frecuencia. Y como aquí había mucho ganado, entonces llegaban y le preparaban sus terneras y todas esas cosas, ¿verdad? Y en el pueblo, por ejemplo, había un personaje que siempre era como quien dice paño de lágrimas del pueblo, porque este señor, la gente acudía a él cuando tenía algún familiar preso o algún problema pudiera presentarse, ¿verdad? Y era de apellido Cazorla. El cuento es que esta población ha tenido una dilatada trayectoria y ha sido foco de migraciones
muy grande, por ejemplo, a partir de 1959, cuando hubo el proceso de sustitución de importaciones, aquí se creó un emporio industrial muy interesante que lo encabezó el grupo de empresas Covenal, ¿verdad? Y entonces vinieron procedentes de diferentes partes del país personas, inclusive aquí mismo en Mariara hay unas cuantas personas que son zulianas, por decir algo. Muchos zulianos y que viven algunos de ellos en un sector que se llama Libertador. Muchas de esas familias zulianas y cada uno de esos eh, pobladores de diferentes partes del país le trajeron elementos culturales que enriquecen mucho la cultura mariareña. Mariara es un pueblo que tiene múltiples tradiciones, tiene múltiples formaciones. Entre otras, por ejemplo, la tradición de los pastores de Aguascalientes, muy hermosa, muy sublime, que la hacen los llamados promeseros. Es por promesa que se hace eso. Y la otra es la tradición ancestral de el San Juan. También hay varias cofradías aquí en Mariara. Eso le da un perfil propio a la cultura mariareña que no tiene otras partes. Disculpe, señor Jesús, o sea, significa que estas manifestaciones que usted acaba de nombrar son las más antiguas de acá de Huelvarra, en el caso de los pastores, en el caso de San Juan Bautista. Por supuesto, tienen muchos años presentándose. Ahora, háblenos un poco sobre esta plaza, que bueno, vemos que todavía se mantiene en excelentes condiciones. Háblenos un poquito, porque en todo pueblo, bueno, estas plazas siempre han marcado algo a nivel histórico. Háblenos un poco sobre la plaza. Bueno, sobre la plaza hay que señalar que esto era como un enorme patión que había antes. Esta plaza fue construida por primera vez en 1949. Uno de los personajes, un señor de mucha trayectoria aquí llamado José Domínguez, tenía preservado ese sitio. Aquí, este sitio se le llamaba Los Javillos, porque habían varios javillos aquí en esta zona, ¿verdad? Por cierto, que aquí había mucha vegetación. Yo, por ejemplo, prácticamente nací en esta casa que está aquí. Y en las inmediaciones había mucha vegetación, muchos árboles, que había muchos javillos acá. Entonces, la gente popularmente le llamaba a este lugar Los Javillos. Y había inclusive un restaurante y y un botiquín muy famoso que se llamaba el Bar Los Javillos, que estaba aquí. Con respecto a la plaza, en principio era un busto. Ustedes saben que de acuerdo a lo que contempla la ley que habla sobre los símbolos patrios, señala de que primero cuando se está en un sitio determinado, Mariara en 1949 no era un municipio, era un caserío. Entonces, la primera forma que se estructura es la de los bustos. Posteriormente, cuando Mariara llega a ser, a partir de la década de los 80, llega a ser un municipio autónomo, es decir, lo que anteriormente se llamaba distrito, entonces tenemos una estatua pedestre. Son estatuas pedestres. Luego, la de las capitales de los diferentes estados son estatuas ecuestres. Es donde aparece el Libertador montado a caballo, ¿verdad? Por eso es que esta es una estatua terrestre, la que hay aquí en Mariana. Correcto. Bueno, ahora nos invitan por acá, señor Jesús, que usted con nuestro equipo de Identidad Cultural Carabobo vamos a hacer otro recorrido acá en Mariara. Bueno, nos vamos a otro sitio. Ajá. Principio. Quiero señalar con respecto a las petas lo siguiente, que en el país tiene que ponerse de manifiesto cada vez más la inclusión. Y la inclusión está las mujeres que han tenido siempre un rol muy protagónico en nuestra cultura, en nuestra historia. Particularmente en lo que se refiere a Mariara, hay 3 mujeres cuyo nombre es Petra. Hay 2 que tienen un segundo nombre y la tercera no lo tiene. En este caso se trata de mi madre, Petra Angélica Blanco de Machado, que por cierto, la casa de ella es esta casa que está aquí, donde yo de broma no nací. O sea, yo nací muy cerca de aquí, pero todos mis hermanos nacieron en esta casa. Mi madre fue una mujer muy creativa,
muy progresista, muy amante de la naturaleza, amante de la poesía, amante del arte, hasta el punto de que desarrolló mucho el arte dramático. Ella formó parte inclusive de un grupo que se llama de la tercera edad, que se llamaban las pioneras de la tercera edad, donde estaba también la señora Petra Ascanio, su prima. Las dos son primas y están aquí en este lugar. Por otra parte, mi mamá, muy amante de la poesía, hay un poema que no es de ella, pero que ella lo recopiló, que es uno de los primeros textos escritos sobre Mariara, y es un poema dedicado a Mariara, y que comienza así más o menos. Tiene Carabobo un valle hermoso, donde la frescura con valor se anida, tierra fértil, clima delicioso, que solo al tempero y al placer convida. Eso era uno de los poemas que ella declamaba. Por otra parte, ella conocía mucho de gastronomía, hasta el punto que fue muy famosa por los dulces que ella inclusive vendía y que ella distribuía cuando habían ciertas actividades. Por otra parte, fue una persona muy amante del medio ambiente, hasta el punto de que ella fue una de las que promovió que este sitio se convirtiera en una parte adicional a la plaza, ¿verdad? Que esto lo llamaban aquí el Boulevard, y precisamente ella fue una de las promotoras de esto. Porque durante muchos años aquí hubo muchas plantas que mi madre personalmente sembró. Particularmente ella sembró muchas plantas, era muy amante de la naturaleza. Aquí vamos a un personaje que es sumamente esencial en nuestro municipio, la señora Petra Ascanio. Le decían en sus tiempos la novia de Mariara. ¿Por qué? Porque era compositora. Ella hizo una serie de músicas sobre Mariara. Hay una particularmente donde ella habla del río y canta algo así como esto. Ya se acabó, ya se secó aquel gran río, amiguitas, donde ustedes y yo nos divertíamos pescando sardinas de las chiquiticas. Y por ahí se iba. Hizo inclusive un balsecito criollo dedicado a Mariara, muchas piezas, pero no solamente fue en el arte de la composición, también fue una de las primeras instructoras de algo que es una base fundamental de nuestro municipio a nivel cultural, que es la danza. Ella fue la que, habiendo estado en Caracas, hay que señalar que muchas personas de nuestro pueblo que hicieron un rol bastante fundamental, de alguna manera se formaron un poco en Caracas, entre ellas mi mamá y esta señora fundamentalmente, hasta el punto de que echaba el cuento de ella que estaba en una cosa que se llamaba el Retablo de las Maravillas, donde estaba un señor de apellido Cárdenas, un poeta, y Yolanda Moreno. Ella conoció a Yolanda Moreno. Y dado esos lineamientos que ella recibió de ese grupo llamado Retablo de la Maravilla en Caracas, ella lo trajo posteriormente acá. Y fue muy formadora de muchas generaciones. La llamaban la novia de Mariara porque, bueno, por razones que tenían. Anotar ahí que Petra Bruna de Moreno es otro personaje muy emblemático de nuestro municipio. Ella nació y vivió durante varios años en Cumboto. Ella echaba el cuento de que ella estuvo en una hacienda que llamaban La Fortuna, que quedaba prácticamente en plena montaña del Parque Nacional Henri Pittier, y allí ella aprendió muchísimas cosas. Esta señora desplegó sobre todo su creatividad aquí en Diego Ibarra. A partir del año 1957 llegó a Mariara y fue una persona con mucha actividad a nivel vecinal, pero sobre todo fue un ícono en la parte que tiene que ver con las festividades de San Juan Bautista, hasta el punto de que era una de esas culturas fundamentales de la tradición de San Juan Bautista.
Hoy en día sus familiares inclusive llegaron a crear un grupo que se llama Tambor y Primo, que hoy en día es reconocido en diferentes partes del país por su trayectoria y son descendientes de esta señora. Pero aparte de eso, ella tenía una cuestión que era muy interesante. Cuando venía el día de los enamorados, el 14 de febrero, ella solía hacer una actividad que se llamaba la Noche del Bolero. Y eso fue una actividad muy interesante que ella desarrolló durante mucho tiempo. Y hoy en día su hija, Violeta, ha sido seguidora de esa enorme tradición. Lo otro, tenía mucha creatividad para la composición, sobre todo lo que tenía que ver con el tambor. Por ejemplo, muchas piezas hoy en día famosas, inclusive hay una que me causa mucha gracia, porque era alusiva a un perro, porque parece que la gente que es parrandero, de repente se encuentra en el camino con muchas contingencias. Y entonces se encontró con un perro mala sangre y entonces ella le dedicó un golpe de tambor a ese perro mala sangre, ¿verdad? Entonces, como esas muchas cosas. Bueno, entonces, Bueno, y con esta excelente explicación, pero señor Jesús, también queremos que nos hable de ella porque nos informan que fue quien inventó el himno de acá, de Diego Ibarra, de Mariara, no sé. exacto, el himno de Mariara prácticamente fue una expresión de ella, ¿verdad? Que no era tal, sino que era un homenaje que ella le estaba rindiendo a Diego Ibarra. Y entonces, posteriormente se convirtió en el himno del municipio. Pero vuelvo y repito, uno de los personajes más emblemáticos de la mariareñidad es esta señora. Es, cronista también fue. O sea, ella hizo muchas crónicas sobre cómo llega acá a este territorio la familia Blanco, que eran procedentes de Cagua y que llegaron acá y que son sus ancestros de ella. Y ella hablaba en sus crónicas de muchas situaciones que se daban comenzando el siglo XX aquí en Diego Ibarra. Fue cronista y sobre todo eso de el hermoso himno de Mariara, ¿verdad? Por uno de nuestros grandes artistas que se llama Rafael Domínguez Bolívar, una persona con una dilatada trayectoria a nivel cultural durante varias décadas y hace un elemento icónico que es una de las figuras que interviene en la danza de los pastores de Aguascalientes. Particularmente ahí está reseñando el que llaman el cachero, porque hay varias figuras que intervienen en esa danza, ¿verdad? Estamos aquí en el área de lo que hoy en día se llama el Teatro Guillermo González Gragirena. Por cierto, Guillermo González Gragirena, hay gente en Diego Ibarra que no lo conocen y dicen que por qué le ponen ese nombre a este espacio. Resulta que durante muchos años, Guillermo González Gragirena, que todavía está vivo y que Dios le dé vida y salud, ha sido un mecenas del quehacer cultural en Mariara. Con eso quiere decir que es una persona que ha dado muchísimo para la parte de la cultura y para el sostenimiento. Cuando se crea aquí el municipio de Guarra a partir de el municipio autónomo, es decir, que Mariara tiene a partir de ese momento la alcaldía, en la década de los 80, este señor crea una organización que se llama Azotema. Y en esa organización Azotema le daba subsidios a la gente que estaba haciendo actividades culturales. Yo, por ejemplo, nosotros teníamos un taller literario llamado Hoja Suelta, donde la gente que tenía que ver con la escritura y la lectura se reunía y una de las asignaciones que recibíamos
por parte de la alcaldía de Diego Ibarra, la suministraba este señor llamado Guillermo González Grajirena. Pero este espacio de aquí tiene una historia dilatadísima, hasta el punto desde que de la década de los 60 ya aquí se llevan a cabo actividades. Pero ¿qué es lo que había aquí? Prácticamente era como una tarima rústica, ¿verdad? Y recuerdo que más de una oportunidad la señora Petra Escaño aquí en este escenario presentaba cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, con motivo del Día de las Madres, llegaban y hacían un acto en homenaje a las madres y hacían hasta dramatizaciones. Y el grupo lo encabezaba ella. Ella adoctrinaba a los jóvenes que intervenían en eso y hacían y cantaban y hacían una serie de cosas alusivas a la madre. Pero también recuerdo que había personas, por ejemplo, había un señor de apellido Menine, que ese señor hizo muchas actividades aquí y acompañó a la señora Petra Escaño.